en su tiempo no, sino que en el tiempo de Salomón, ¿verdad? Cuando Salomón, ¿verdad? Bueno, de hecho fue en el tiempo del hijo de Salomón. Entonces, dijo que iba a dividir el reino. Entonces, cuando se habla del reino del norte y del reino del sur, que es el reino de Judá, hay cosas, ¿verdad?, que podemos leer y pues a la hora de leerla de repente te confundes, pero vas comprendiendo de qué se trata. Una de las cosas que pasan en el reino de Judá es, ¿verdad?, el reino que prometió Dios. Dice, este reino será por siempre. Reinará la tribu de Judá y se viene a cumplir en Cristo Jesús. Entonces, generación tras generación tras generación, hasta Jesús, el reino siempre estuvo dirigido por de los de la tribu de Judá, porque así lo estableció Dios y cayó en Cristo, que era descendiente de David, ¿verdad? Entonces, se pasó de generación en generación. Ahora, el reino del norte. Lo que sucedió en el reino del norte era que reinaba cualquier descendiente de cualquier tribu. ¿Por qué? Porque pues el primero fue Jeroboam, que no era de la tribu de Judá, ¿verdad? Pero sus descendientes terminaron y luego reinó otro que no era tampoco de los hijos de Judá, que eran de Isaacar o que eran de otra tribu, de las 10 tribus que quedaron sobre lo que era el reino del norte. Entonces, son cosas, ¿verdad?, que se ven, que a la hora de leerlas, te das cuenta que está sucediendo eso. Una de las cosas que también confunden es que dice que el hijo de Roboam, Abiam, y menciona a la mamá, y luego menciona a la mamá de Roboam, y menciona a la mamá de Abiam, y medio te confundes, ¿por qué menciona a la mamá de él y de la mamá? Pues bueno, las menciona porque era amonita, también la otra, ¿verdad? No era del pueblo de Dios, y se casa, ¿verdad?, con una mujer y menciona que Maca, que Nema, algo así, la mamá de Roboam, que era amonita. Entonces, menciona los nombres de las mamás, pero, y luego te pones a preguntar ¿por qué? Bueno, la razón era porque, pues, pecaron contra Dios, pusieron ídolos de acera, y bueno, viene el Abiam, y bueno, podemos leer todas estas cosas, pero lo que vamos a estudiar es acerca de el rey Ela. Este rey Ela, les decía, una de las cosas particulares que están sucediendo en el reino del norte es que Jeroboam llega a reinar sobre Israel, pero Dios le dice, ¿sabes qué? Tu reino va a quedar truncado, tus hijos ya no van a volver a reinar porque van a ser, tu posterioridad ya no va a existir. Ningún hijo ninguno de tu descendencia va a reinar. Entonces, bueno, reina, ¿verdad?, Naamán, hijo de Jeroboam. Entonces, pero después, ¿verdad?, viene y usurpa el poder Baasa. Entonces, suceden estas cosas que en el reino del norte, por usurpación, están reinando. Llega, asesina, ¿verdad?, Baasa al rey, y luego a él sucede algo particular, que el hijo de él recibe por herencia el trono, que es Ela, el rey sobre el reino del norte. Es una de las cosas particulares que vemos en este reinado. Después viene el rey que comentábamos la vez pasada, Zimri. Él asesina a Ela cuando se está embriagando, ¿verdad?, en la casa de uno de sus capitanes. Entonces, y bueno, ya viene por usurpación el poder ahí en los reyes, y por eso Baasa cumple con la palabra de Dios que de los descendientes de Jeroboam ya no iban a reinar nadie. ¿Por qué? Porque dice que los destruye a todos, a toda la descendencia, no queda descendencia de Jeroboam. Y aquí se cumple la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que está pasando, y particularmente lo que vamos a ver ahorita es que Ela no era apto para recibir la herencia que le había dejado su padre Baasa, rey del norte. Entonces, y es algo, ¿verdad?, que pues es una herencia. ¿Y por qué no fue apto para recibir esa herencia? Una de las cosas que
tuvo este rey Ela es que no se preparó. No se preparó para recibir esta herencia. Y bueno, ¿qué viene con nosotros? Ahora, con nosotros es que nosotros siempre, la palabra de nuestro Dios nos está invitando a prepararnos para recibir la herencia de la vida eterna. Y es algo valioso que debemos de prepararnos. Ahora, esta comparación que vamos a ver con el rey Ela es que él recibió la herencia y no era apto para recibir la herencia que le había dejado su padre Asa. Y viene ahí y es lo que le decía, una de las cosas particulares en el reinado de Ela. Dice ahí en primer libro de Reyes, en el capítulo 16, dice primero en el verso 6, capítulo 16 del primer libro de Reyes, en el versículo 6 dice, y durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Entonces, aquí vemos esta particularidad que no tuvo que matar al rey para tomar el trono. Baasa sí tuvo que matar al rey. Y luego Zimri también tuvo que matar al rey para llegar al poder. Y luego Omri también tuvo que matar al rey para tomar el poder. Y entonces es una de las cosas particulares que vemos, que aquí él recibe el reino por herencia, pero no fue apto para recibir esta herencia. ¿Por qué no fue apto? Porque no se preparó. Dice ahí en este mismo capítulo del verso 8 al 10, dice de la manera, ¿verdad? En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros, y estando en Tirsa, embriagándose en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino, ¿verdad? Este capitán, dice, este comandante divino, vino Zimri, y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Entonces aquí estamos viendo esa particularidad que les comentaba, ¿verdad? De que aquí este rey Ela toma el poder, pero lo heredan, más sin embargo por su descuido, y aquí vemos una de las cosas, ¿verdad? Dice que estaba embriagándose, ¿verdad? Estaba embriagándose, él estaba despreocupado, entonces perdió por no prepararse. Y las cosas que tenemos que aprender nosotros acerca de cuando estudiamos es porque Dios siempre está advirtiendo de que estemos atentos a las cosas de Dios para no perder el derecho a la vida eterna o la oportunidad de la vida eterna. Y aquí siempre Dios advertía a los reyes para algo. Oye, le dijo simplemente cuando iba a tomar las 10 tribus a Jeroboam, le manda la palabra por Ahías, ¿verdad? El profeta, y le dice, tú vas a ser rey sobre las 10 tribus de Israel, porque él toma su vestido, lo corta en 12 pedazos, dice, ten 10 tribus que te va a dar Dios, porque así ha dicho. Pero luego después también viene, ¿verdad? En el capítulo 13 está interesante del primer libro de Reyes, dice que un profeta joven viene de Judá, dice, advertir a Jeroboam de su pecado. Y esa historia también está fascinante, ¿verdad? Si la pueden leer ahí en el capítulo 13, ¿verdad? Habla de este profeta joven, no dice el nombre, tampoco dice el nombre del profeta viejo que pues bueno, ahí lo convence de que haga lo que no le había ordenado Dios y bueno, muere. Entonces, hay cosas, ¿verdad?, interesantes ahí. Y pues Dios le advierte a Jeroboam y luego, pero pues no atiende a la palabra de nuestro Dios, no le hace caso. Y siempre Dios está advirtiendo, prepárense, atiendan esto, atiendan lo otro. Pero en los ejemplos de estos reyes lo vemos y ahora en la actualidad para nosotros nos invita a que nos preparemos. Ahora, ¿por qué no fue apto Baasa? Algo que no debemos de hacer, ¿verdad? Algo que no hizo Baasa es que nosotros tenemos que poner atención a la palabra de Dios para prepararnos para la vida eterna. Y es algo que no hizo Ela. Algo que no hizo para ser apto para la herencia. No puso atención a la palabra de nuestro Dios
y vemos, ¿verdad?, que le dice ahí en el capítulo 16, en el verso 1 al 3, dice, y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ani, contra Baasa, diciendo, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados, he aquí yo borraré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Y aquí es donde Dios les advierte y les dice, oye, si tú sigues en los pecados, los hijos que vengan, tu descendencia ya no va a volver a reinar. Y es donde se cumplía la palabra de Dios, donde ya no tomaban el trono los descendientes. Y es algo que no ocurre en el reino de Judá. En el reino de Judá siempre eran los hijos los que venían a tomar el trono. Y así tomaban el trono porque eran descendientes de la tribu de Judá, generalmente. Siempre, ¿verdad? Fue así. Y ¿verdad? Esta es una diferencia aquí en el reino del norte. Entonces, Dios le advierte, pero no ponen atención a su palabra. No atienden a la palabra de nuestro Dios. Y es lo que nosotros ahora tenemos que tomar en cuenta. Poner atención a la palabra de nuestro Dios, porque nuestra herencia no es un reino terrenal. Es la vida eterna. Tenemos que poner atención porque es algo valioso. Tal vez, como siempre hemos sabido, para los hombres comunes, la gente que solamente se preocupa en lo terrenal, pues no se preocupa por qué pasará después de la muerte. Entonces, pudiera ser que no se preocupen, pero nosotros que hemos decidido tomar el camino a la vida eterna, tenemos que poner atención. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 13, en el verso 15, porque el corazón de este pueblo, así era el pueblo de Dios. Así era el pueblo de Dios y es lo que nosotros no debemos de hacer. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. No quieren ver, no quieren oír. Están envanecidos. Dice, este pueblo se ha engrosado. Entonces, decían, ¿verdad? Es que nosotros sí somos hijos de Abraham. Y por ser hijos de Abraham vas a recibir la herencia. No es por ser hijo de Abraham. Y Pablo lo enseña en la carta a los romanos. Entonces, vemos, ¿verdad?, que es por no poner atención a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, tienes oportunidad de ver, tienes oportunidad de escuchar, pon atención. No dejes la palabra de Dios a un lado, pon atención. ¿Por qué? Porque ahora es mejor. El anuncio ha sido mejor a través de todos los tiempos hoy. Antes era a través de los profetas, como les comentaba. Dios le decía a un profeta, ve y dile a mi pueblo que se volteen, que se vuelvan a mí, le dijo a Oseas. ¿Verdad? Al profeta Oseas le digo, dile a mi pueblo, vuélvete a mí otra vez. ¿Por qué me dejas? Y siempre la advertencia. Y ahora fíjese lo que dice en la carta a los hebreos, porque es más importante que hoy en nuestros días nosotros pongamos atención a la palabra de nuestro Dios. Dice ahí en el capítulo 1, en la carta a los hebreos, versos 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y vemos, ¿verdad? Leíamos que el profeta Ahías le dice a Jeroboam, el profeta Jehú le dice a Baasa, y bueno, siempre hablaba nuestro Dios a través de los profetas. Dice, habiendo hablado a nuestros padres por los profetas, dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El anuncio es mucho mejor.
porque su Hijo vino a dar testimonio y vino a decirnos, sígueme. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame cada día. Tome su cruz y sígame. Ahora nos habla por su Hijo, dice. Por eso es mejor el anuncio, por eso es mejor que pongamos atención, por eso es importante que pongamos atención, porque ahora el anuncio o a que nos invite a que pongamos atención es por medio de su Hijo, que ha enviado a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, es algo que Basa no hizo, no puso atención, a Ela. No puso atención en esa herencia que estaba recibiendo. ¿Por qué? Porque estaba despreocupado embriagándose. Por eso no fue apto para recibir la herencia que le había dejado su padre. Reinó solamente 2 años, dice la Escritura. Y vemos que en el tiempo del reinado de Asa, aproximadamente 7 reyes en el reino del norte estuvieron, ¿verdad?, sobre las 10 tribus de Israel. Jeroboam, Basa, Elas, Zimri, Omri, Acab, ¿verdad? Por ahí se me escapa alguno. Entonces, 7 reyes cuando reinó Asa 41 años sobre Judá. Entonces, vemos todas estas cosas que se ven en la Escritura. Entonces, es poner atención. Fíjese lo que invitó nuestro Dios en el tiempo de Josué. Josué en el capítulo 7. Cuando hubo pecado, que Dios le dijo, no tomen nada de ellos. A Acán se le ocurrió tomar, ¿verdad?, ciclo de oro y un manto babilónico. Y le dice Dios a Josué, le dice Josué capítulo 7, en el verso 13, le dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos por la mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, hay algo en medio de ti que está mal, porque no se habían dado cuenta. Purifícate, levántate y purifícate. ¿Y a qué corresponde esto? A que el pueblo en la purificación se santificara a Dios. Se santificara a Dios para que hicieran sus corazones que estuvieran en armonía con la voluntad de Dios. Eso quería nuestro Dios. Dice, tendrás que eliminar el pecado. Dice, así Dios invita a todos a que se santifiquen, que nuestros corazones estén en armonía con nuestro Dios, desechando el pecado para hacer la voluntad de Dios. Entonces, por eso, ¿verdad?, el pueblo de Israel, en el tiempo de Josué, no podía contra el enemigo y estaban perdiendo. ¿Y sabes por qué estás perdiendo, Josué? Porque hay pecado en medio de Israel. Tienes que quitarlo. Dile al pueblo que se levante y se santifique. ¿Cómo? Elimina el pecado, santifíquense, preparen sus corazones que estén en armonía con la voluntad de Dios y eliminen el pecado para hacer la voluntad de Dios. De esa manera es poner atención. Dice Hebreos, ¿verdad?, 12:14, buscar la santidad, ¿verdad?, porque sin ella es imposible ver a Dios. Sin ella no se puede alcanzar la vida eterna. Entonces, buscar la santidad. Y vemos, ¿verdad?, que aquí nuestro Dios le dice al pueblo de Israel en el tiempo de Josué. Otra de las cosas que no hizo Ela, ¿verdad?, y que no fue apto para recibir la herencia, fue porque no tuvo el cuidado de caminar con Dios. Y es muy poco los versículos que leemos en la Biblia que nos da lo que es, o sea, dice, embriagándose en la casa de Arsa. Estaba despreocupado, estaba él disfrutando. Entonces no había comunión con Dios. Y vemos, les comento esto, ¿por qué? Porque de Enoc, dice en el libro de Génesis, dice en el capítulo 5, en el verso 22, y vamos a leer del 22
Dice, del 21 al 24, vamos a leer. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y les decía, son pocos versículos los que se leen en la Biblia, así como los que acabamos de leer de Ela. Y nos damos cuenta de que no caminó con Dios porque dice que se estaba embriagando. Ahora, dice, ¿por qué muchos hablan de Enoc? De que no fue traspuesto, que no vio la muerte física, que Dios se lo llevó. ¿Y por qué se habla tanto de Enoc? Bueno, en el simple versículo 22, 24 dice, y caminó Enoc con Dios. Dice que engendró a Matusalén, pero luego dices, bueno, caminó. Esto de caminó se está refiriendo a una convivencia con nuestro Dios, una comunión con Dios. Y por ahí el comentario es de que dice, después de los 65 años, dice, y vivió 300 años, 300 años de comunión con Dios. 300 años de comunión con Dios. Y uno de los motivos puede ser ese. Caminó con Dios, estuvo atento a las cosas de Dios, hubo comunión de Enoc con Dios y por eso es que fue traspuesto. Simplemente por eso, nada más. Entonces, vemos estos detalles. Entonces, Ela, Dios preocupado, no tuvo comunión con Dios. Entonces, tener comunión con Dios es algo que es bueno. Dice Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Cuando él habla acerca de su ministerio, dice, mas ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ahora Pablo dice, tengo una comunión con Cristo. Y lo que vivo, lo vivo por la fe en Jesucristo. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Pablo le dice eso a los Gálatas, yo tengo una comunión estrecha con el Señor. Y eso es lo que podemos hacer para no perder la herencia de la vida eterna. Para poder ser aptos a esa herencia. Y por eso es que Ela perdió, ¿verdad?, la herencia. No fue apto para recibir lo que recibió por herencia, para conservarlo. Entonces, vemos, ¿verdad?, que una de las cosas para ser aptos para la herencia es caminar con Dios. Simplemente Pablo les decía, siempre está diciendo estas cosas. ¿Y cómo es posible que Pablo llegue a ese grado? Cuando le escribe a los filipenses, escribe de esta manera el apóstol Pablo y les dice a los filipenses, dice en el capítulo 3, verso del 8 al 10, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo quiero conocer más a Cristo, dice Pablo. Después de que le conocía muy bien, él decía, yo le quiero conocer más. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo diciendo, a fin de conocerle, ¿acaso no le conocía desde que le habló? Pablo, ¿por qué me persigues? Y desde ahí Pablo le dijo, ¿qué quieres que haga? Y siempre lo que hacía, por eso se atrevía a decir a Pablo a los corintios, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Por eso se atrevía tanto Pablo. Y luego vemos estas palabras que dice, a fin de conocerle más. Entonces vemos, ¿verdad?, que la invitación a cada uno de nosotros es tener una comunión con Dios. Pudiéramos decir, pues es que pues voy a la iglesia porque voy y con esto basta. No. Pablo, cuando escribe a los filipenses, vemos que
Dice, quisiera conocer más a Cristo. Dice, fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín, y empieza a nombrar muchas cosas. Pero todo lo tengo por basura, dice Pablo, para llegar a conocer más a Cristo. Y es algo que tal vez lo que pasó con Ela es de que él confió en que pues el trono era de él, porque pues su padre había sido rey y por herencia lo recibió. Entonces confiaba en las riquezas del reino. Miró él la riqueza. Tal vez él confiaba en su ejército, que pues su ejército lo podía proteger, pero pues fíjense, en un descuido lo mató, ¿verdad? En la embriaguez simple. Y vemos, ¿verdad?, que para alcanzar a ser aptos para la herencia es preciso caminar con Dios, algo que no hizo él. Viene un pasaje en la Biblia, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Vemos que Jesús resucita al tercer día, se les aparece, no creen que resucitó. Después a los 7 días se les aparece estando Tomás, lo relata Juan, es el único que relata. Y luego dice, días después se les aparece en la playa. ¿Cuántos días pasaron? No sabemos. Pero bueno, Hechos dice que por 40 días se les apareció, ¿verdad? En el libro de los Hechos, dice Lucas. Pero aquí no sabemos cuánto tiempo pasó cuando está ocurriendo esto. Que dice que Pedro, ¿verdad? Le dicen, es el maestro, y Pedro, apurado, salta, brinca al agua y se va y se ciñe y va con Jesús, pero no le dice nada. Total que ya cuando parte la comida ya se dan cuenta, y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y aquí vemos cuando le pregunta 3 veces. Pero una de las cosas que están pasando aquí, dice en el capítulo 21 del Evangelio según Juan, dice lo que está ocurriendo en ese pasaje, que Jesús se les aparece a sus discípulos que están pescando en el mar. Dice en el verso 17, y le dijo por la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde tú querías, mas cuando ya seas viejo extenderás las manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. En el verso 19 dice, esto dijo dando a entender que muerte iba a glorificar a Dios, y dicho esto añadió, después de que está platicando con Pedro, Jesús le dice a Pedro, Pedro, sígueme. Y empiezan a caminar. Y les digo, en este pasaje es algo que está ocurriendo que no nos pudiéramos imaginar. Si vemos que con Enoc caminó con Dios, dice, después que engendró a Matusalén, 300 años, y de ahí tomamos la referencia que hubo una comunión de Enoc con Dios, 300 años siendo fiel. Por eso es que Dios lo transpuso. Y luego vemos esta escena donde se aparece Jesús después de resucitar. Y luego le dice a Pedro, platicando con él, le dice, ¿sabes qué, Pedro? Sígueme. Y tal vez nuestra mente pudiera vagar y decir, ¿qué platicaría Jesús con Pedro en esos minutos o en esas horas caminando con Pedro? ¿Qué platicaría el Señor? Porque dice, Pedro, sígueme. Y luego sigue diciendo, verso 20 y 21, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Les decía, pudiéramos
pensar qué platicaría nuestro Señor Jesucristo con Pedro. Pero cuando vemos esta palabra que dice sígueme, y luego lo que Pedro está pensando, de que vea a Juan y que dice, ¿y él qué? ¿Él qué, Señor? Déjalo, Pedro. Yo te estoy diciendo a ti que tú me sigas. Muchos, ¿verdad? Se dice que se extendió de que no iba a morir Juan y todo esto. Bueno, Jesús dijo, yo sé. Si yo quiero que él se quede, yo sé lo que voy a hacer. Pero a ti te estoy diciendo, sígueme. Esto lo que nos está diciendo en este pasaje es que todos estamos invitados a seguirlo y no nos debe de preocupar que el otro o el otro de qué manera siguen al Señor. ¿Por qué? Porque cada uno tendrá su recompensa según la comunión que cada uno tenga con Dios. Entonces, le dice en otras palabras Jesús a Pedro, sígueme tú, no te preocupes por los demás. Sígueme tú, te pido que me sigas con fidelidad, obediente. ¿Por qué? Porque después de esto sabemos que Pedro ya no tenía miedo a morir. Porque le decían los principales sacerdotes, no queremos que andes enseñando acerca de Jesús aquí en el templo. Y él otra vez al otro día se presentaba y hablaba al pueblo de Jesús de Nazaret. Esto fue lo que ocurrió con Pedro. Y vemos estas cosas, ¿verdad? Cuando habla Jesús y le dice, sígueme. Y esto es lo que aprendemos. Que cada uno de nosotros estamos invitados a seguir, a tener comunión con Dios, ¿verdad? Y es algo que no hizo el rey Ela. Otra de las cosas que no hizo es que no confió en Dios. Como les decía, confió más en la riqueza, confió en que por herencia había recibido algo, confió en sus ejércitos y vemos, ¿verdad?, cómo acabó. Pero tenemos que confiar en Dios para alcanzar esa herencia en la cual somos invitados nosotros hacia la vida eterna. Fíjense la confianza que demanda nuestro Dios. Génesis en el capítulo 12. ¿Qué confianza debo demostrar en Dios? En el Génesis le dice nuestro Dios a Abraham, el padre de las tribus de Israel. Dice, versos del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Dice, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Y vemos, ¿verdad?, que dice, Abraham le dijo Dios, salte de tu parentela porque estás joven y eres capaz por tu juventud, puedes caminar y no te vas a cansar, estás joven para hacer muchas cosas en tu juventud. Lo que acabamos de leer dice que era de 75 años Abraham. Era grande. Y ni aún así dudó Abraham. Dice que salió con su sobrino Lot. Salieron al desierto porque Dios le iba a decir dónde, cuál tierra en la que él le iba a dar. Él no sabía el destino. Simplemente obedeció a Dios sin saber el destino. Aún obedeció a Abraham sin decir, oye, ya estoy viejo para eso. Me puedo cansar en el camino. Puedo quedar en el camino. Entonces, esa es la confianza que demanda nuestro Dios. Una obediencia genuina. Y nosotros, ¿verdad? Por lo general siempre ponemos peros en algo. Algún pero. Es que. Y esta es la confianza que Dios demanda. Que confiemos en Él, aún
Abraham, aún sin saber el destino, confió en Dios. Aún a la edad adulta, confió en Dios. Esa es la confianza que demanda nuestro Dios a cada uno de nosotros. Dice también en el libro de los Éxodos, aún a pesar de todas las circunstancias, debemos de mantener la confianza en Dios, aunque parece que todo está en contra nuestra. No debemos de perder la confianza en Dios. Y los seres humanos somos de que ya me siento muy enfermo, ya no tengo algo que me falta y pues estoy desesperado. Nos desesperan las cosas económicas, nos desesperan las cosas de salud, nos desesperan las cosas familiares, nos desespera todo y dejamos de confiar en Dios. Y por eso es que, fíjense la confianza que demanda nuestro Dios. Aunque todo venga en contra de nosotros, Dios nos dice, confía en mí. Y esto fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Cuando fue rescatado de Egipto, fíjense lo que Dios hizo. Dios los hizo ir por este lugar. Dice ahí en el Éxodo, en el capítulo 14. Dice la palabra de nuestro Dios. Capítulo 14, vamos a leer versos del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de este monte, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra y el desierto los ha encerrado. Y el desierto los ha encerrado. Entonces, lo que hizo Dios con el pueblo de Israel cuando los rescató de Egipto, le dice a Moisés, llévate al pueblo, entre las montañas te lo vas a llevar. Hay montañas para los dos lados y el pueblo va a ir en medio. Por vamos a decir, ¿cómo le dicen? Cañón. Va a caminar el pueblo por el medio de este cañón, porque hay montaña de este lado y montaña del otro. Van a llegar al mar y ahí van a acampar. Y luego Faraón dice, los tengo. Están encerrados. No tienen para dónde moverse. Los montes no pueden correr hacia los montes, no pueden correr hacia el mar porque se van a ahogar. Están encerrados. Y esto es lo que exclama el pueblo de Israel. Dice ahí, en el capítulo mismo 14, dice en el verso 8 al 16, esta es la desesperación del pueblo de Israel. Dice, desde el verso 8 al 16, dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampando junto al mar al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Estaban desesperados, estaban asustados, dice la palabra de nuestro Dios. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto? Estaban desesperados, desanimados, porque se sentían acorralados. Estaban en manos de Faraón. No tenemos escapatoria, Moisés. Vamos a morir aquí en el desierto. Dice, Moisés le dijo al pueblo, no teman, estén firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La batalla es de Dios, no es de ustedes. Dios va a pelear por ustedes, les dice Moisés. ¿Por qué pierden la confianza? Porque están desesperados.
Cuando nos sentimos perdidos, así estamos todos. Les decía, nos desesperan las cosas económicas, de salud, familiares. Y aquí estaba perdido el pueblo de Israel. Dice, Dios pelea tus batallas. Jehová peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. De esa manera liberó Dios al pueblo de Israel de Egipto. Y este pasaje, ¿qué es lo que nos invita? A que no perdamos la confianza en nuestro Dios. A que confiamos en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son verdaderas. Es algo que Dios cumple. Si Dios promete, Dios cumple. Nosotros, ¿verdad? Podemos prometer y fallamos. Hay que confiar en Dios. Isaías 41:10, no temas, ¿verdad? No temas que yo soy el que te esfuerzo, dice ahí. Isaías en el capítulo 41. Verso 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes por nada. Y aunque los egipcios vengan detrás de ti, aunque estés en medio de los montes y el mar esté delante de ti, no temas. No desmayes cuando vengan las pruebas de salud, las pruebas económicas, las pruebas familiares. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi poder. Último texto, dice ahí, y esta es la confianza que debemos de tener en Dios. Esta es la confianza que nosotros debemos de tener en Dios, porque la herencia que vamos a recibir es la vida eterna. No es como la herencia que descuidó el hijo de Basa, que por herencia lo recibió, no como él, que tuvo que matar al hijo de Jeroboam. Basa tuvo que matar y así recibió el trono. Dice que reinó 24 años sobre Israel, sobre las 10 tribus de Israel, pero ese trono lo tomó asesinando. Dice ahí en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 16, dice en el verso 16, la primera parte de este verso, dice, capítulo 16, verso 9. En la primera parte del verso 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dios siempre está viendo, por eso dice de David, ¿verdad? Porque el corazón de David era conforme a la voluntad de Dios. Aunque sí hubo un pecado de David, pero siempre David pensaba, ¿verdad? Señor, te he ofendido a ti. Señor, ayúdame, libérame de mis enemigos, porque yo confío en ti. Que la diestra me ayude, que tu diestra me ayude, que tu diestra me sostenga. Siempre David, ¿verdad? Confiando. El corazón de David era conforme a Dios.